Bienvenidos. Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. Noticia en desarrollo. Rubio golpea a Gaesa. Nuevas sanciones de Estados Unidos aprietan al régimen cubano. Tenemos los detalles. Alerta máxima en La Habana. Trump y Rubio preparan algo para el 20 de mayo. El régimen enciende las alarmas. Les contamos. Escándalo migratorio. Cubano deportado sin orden regresa a Estados Unidos y ICE lo detiene otra vez. ¿Qué pasó? Horas decisivas para Irán. Acuerdo en la mesa mientras Washington presiona y crece la tensión en Hormuz. Les contamos. Además, Félix Guillermo entrevista en directo a José Arnaldo Mujica, periodista desde el Vaticano, sobre la visita de Marco Rubio y su encuentro con el Papa León XIV. Miguel Cosío junto a Alian Collazo, director de Cuban Freedom March, abordan las nuevas medidas del régimen cubano. Y Camilo Egaña conversa con Sebastián Arcos sobre posibles acciones militares contra el régimen cubano en medio de la escalada de tensión. Información confiable. Y al momento aquí en América Noticias. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo a Félix Guillermo y tengo una información de último minuto y que tiene que ver con toda una serie de avances que ha habido con relación a Washington, La Habana y específicamente con una presencia que hubo recientemente del secretario de Estado Marco Rubio en el Comando Sur. Hay nueva información al respecto. Estados Unidos está desplegando personal de lo que es el Comando Sur aquí en la Florida ante una posibilidad del aumento, una escalada de las tensiones con Cuba, mientras Rubio está anunciando una serie de sanciones específicamente contra el grupo Gaesa, el grupo militar Gaesa, también Moa Nickel y una directiva del régimen. El Departamento de Estado comenzó a destacar personal del Comando Sur de los Estados Unidos aquí en Miami en anticipación de unas posibles hostilidades con Cuba. Eso según reveló este jueves Axios al informar sobre estas nuevas posibles hostilidades con relación a Cuba. El movimiento ocurre en paralelo al endurecimiento de las medidas anunciadas recientemente por parte de Washington, de la administración Trump, contra el régimen cubano. En el día de hoy jueves, el secretario Rubio anunció sanciones contra el conglomerado militar Gaesa. En su directiva, Ania Guillermina Lastres Morera y la minera Moa Nickel Sociedad Anónima. Bajo la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump del 1 de mayo, que está dirigida una serie de cambios a castigar directamente a quienes considera responsables de la represión en Cuba y de amenazas a la seguridad nacional estadounidense. El Departamento de Estado también está reforzando su centro de suministros para una posible preparación ante desastres en el sur de la Florida. Esta iniciativa incluye varios aspectos. Incluye la integración de asesores civiles en lo que tiene que ver con el Comando Sur, estrategia humanitaria y también de contingencia. Durante el encuentro en el Comando Sur, que se difundió una imagen, ustedes deben haber visto hace un par de días en la que aparecía el secretario Rubio, había de fondo un mapa de Cuba, que estaba con un alto militar, el general Francis L. Donovan, en aquel momento. Pues eso trascendió y muchos se cuestionaron cuál es el mensaje, qué está tratando de enviarse o de hacerse con esto, ¿no? Vamos al impacto de estas nuevas medidas. Ha sido casi de inmediato y ha habido una serie de respuestas. Por ejemplo, la canadiense Sheriff International, que es socia de este Moa Nickel Sociedad Anónima, anunció que la suspensión retira todas sus operaciones en Cuba y la repatriación de su personal fuera de la isla, lo cual es importante. Y esa presión, precisamente, de Washington por parte del secretario Rubio, del Departamento de Estado, eso es lo que pretende, ejercer una presión para estrangular económicamente cada vez más al régimen cubano. Eso es básicamente la información que queríamos compartir con ustedes. Continuamos. Habrá que ver
qué se tienen entre manos para el 20 de mayo. Alerta en La Habana. Donald Trump y Marco Rubio preparan algo para el 20 de mayo. Sube la presión sobre Cuba y ahora es el propio aparato oficial el que lanza la alerta. El periodista estatal Jorge Legañoa advirtió en televisión que la administración de Trump y el secretario de Estado Marco Rubio podrían estar preparando un movimiento clave para el 20 de mayo, una fecha cargada de simbolismo político en la isla. Refuerzan la idea de país fracasado y depositan en Washington la esperanza y oportunidad de una nueva Cuba, con la pretensión de normalizar la triste idea de la intervención militar, un escenario que nadie quiere en este país. A esas ideas nos enfrentamos todos los días. Y si esta orden ejecutiva y sus medidas inhumanas fue el regalo de la administración Trump y el secretario Rubio por el 1 de mayo, habrá que ver qué se tienen entre manos para el 20 de mayo que históricamente han querido vender como la fecha que cambió el destino de Cuba. Lo dejo ahí. Lo cierto es que nada bueno o positivo para el pueblo cubano se podrá esperar. La advertencia llega en medio de una escalada que no se detiene. En los últimos días, Washington ha endurecido su discurso y sus acciones, mientras crecen las señales de que algo se está moviendo tras bastidores. La imagen de Rubio junto al jefe del Comando Sur, frente a un mapa de Cuba, y sus declaraciones de que ese encuentro tenía que ver algo con Cuba, encendieron aún más las alarmas. A esto se suma un componente militar que eleva la tensión. En los últimos días, se ha incrementado la presencia de drones y aviones de vigilancia estadounidenses en zonas cercanas al espacio aéreo cubano, con vuelos de monitoreo y patrullaje que no han pasado desapercibidos. Plataformas de seguimiento aéreo y reportes en redes sociales reflejan movimientos constantes de aeronaves en el entorno de la isla, lo que muchos interpretan como una demostración de fuerza y presión estratégica. Desde La Habana, la respuesta ha sido de confrontación. Legañoa calificó las nuevas sanciones como un bloqueo al cubo, mientras el régimen insiste en responsabilizar a Washington por la crisis interna. El contexto es cada vez más tenso. Más de 240 sanciones acumuladas, advertencias directas desde Washington y un mensaje que se repite: las cosas van a cambiar. Ahora, con la mirada puesta en el 20 de mayo, la incertidumbre crece dentro y fuera de la isla. Un escenario cargado de señales y movimientos que mantienen en vilo a millones de cubanos. Vamos a seguir muy pendientes de lo que ocurra en esa fecha clave. Soy Enrique López para América Noticias. Es una persona que nunca ha tenido ningún problema, ni ya sea ni con la policía, ni un ticket, nada. Eso es lo que más quizás te impacta. Un caso que sacude el sistema migratorio en Estados Unidos. Un cubano fue deportado a Cuba sin una orden final y tras más de 40 días atrapado en la isla, regresó a territorio estadounidense por decisión gubernamental. Pero la historia no termina ahí. Al llegar fue nuevamente detenido por ICE. Se trata de Alejandro Ramírez Díaz, de 38 años, quien había ingresado al país con un formulario I-220A. Su caso en corte había sido desestimado meses antes, lo que, según su defensa, hacía ilegal su deportación. A pesar de eso, fue subido a un avión el pasado 19 de marzo, en medio de una apelación activa y sin haber firmado una orden de expulsión. Tuvimos que proceder ante el juez federal, donde mismo estábamos sometiendo el habeas corpus, informarle al juez federal del error catastrófico, hacer lo que se llama un injunction, que es una petición al juez para que le exija a ICE regresar a Alejandro a los Estados Unidos inmediatamente. Durante 1 mes y 11 días permaneció en Cuba mientras su familia y su abogada luchaban por traerlo de vuelta. La defensa calificó lo ocurrido como un error grave del sistema. Señalan que fue deportado con un pasaporte vencido y con procesos legales aún en curso, algo que consideran completamente irregular. El giro llegó cuando un juez federal intervino. Tras presentar un recurso de emergencia, se ordenó su regreso a Estados Unidos. Ramírez Díaz logró volver con un permiso de viaje emitido en La Habana, pero al pisar suelo estadounidense fue detenido otra vez, lo que abre nuevas dudas sobre su estatus migratorio. El caso ocurre en un contexto de máxima presión migratoria. En los últimos meses, las políticas se han endurecido, aumentan las detenciones y se multiplican las denuncias de errores en procesos, especialmente en casos de cubanos con I-220A, un estatus que sigue generando incertidumbre legal. Para su familia, la pesadilla no ha terminado. Mientras continúa la batalla en corte, su futuro sigue en el aire. Una historia que refleja las grietas del sistema y el impacto real en familias que lo arriesgan todo por quedarse en Estados Unidos.
Vamos a seguir muy pendientes a este caso. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. La tensión en Medio Oriente sigue al máximo, pero en las últimas horas se abrió una nueva ventana de negociación entre Estados Unidos e Irán que podría cambiar el rumbo del conflicto. Hace unos días, no, quieren hacer un trato desesperadamente y veremos si llegamos allí. Si llegamos allí, no pueden tener armas nucleares, ¿sabes? Es muy simple. La Casa Blanca asegura que ambas partes están más cerca que nunca de alcanzar un acuerdo temporal para detener la guerra y reducir la crisis en el estrecho de Hormuz, una zona clave por donde pasa gran parte del petróleo del mundo. Según reportes internacionales, Washington y Teherán negocian un memorando preliminar que incluiría un cese de hostilidades, conversaciones sobre el programa nuclear iraní y medidas para intentar reabrir parcialmente el tráfico marítimo en Hormuz. Sin embargo, todavía no hay consenso sobre los puntos más sensibles. Donald Trump volvió a elevar el tono este jueves. Dijo que un acuerdo es posible, pero advirtió que, si Irán rechaza la propuesta, Estados Unidos responderá con bombardeos de mayor intensidad. Mientras tanto, Irán mantiene una postura dura. El gobierno iraní considera que la propuesta estadounidense todavía favorece demasiado a Washington y exige garantías de que no habrá nuevos ataques, además del levantamiento de sanciones económicas. En paralelo, la situación militar sigue siendo extremadamente delicada. Más de 800 barcos continúan atrapados en el Golfo Pérsico por las restricciones en Hormuz, afectando el comercio global y disparando la presión sobre los mercados energéticos. Israel, por su parte, mantiene operaciones militares en Líbano contra objetivos vinculados a Hezbollah, mientras Estados Unidos conserva presencia naval en la zona y mantiene sanciones contra figuras ligadas al régimen iraní. A esta hora, el mundo está pendiente de la respuesta oficial de Teherán. Diplomáticos advierten que las próximas 48 horas podrían definir si Medio Oriente entra en una etapa de desescalada o si el conflicto vuelve a intensificarse con consecuencias impredecibles para la economía mundial y la estabilidad de la región, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Alerta sanitaria. Virus mortal en crucero. Bajo vigilancia en Estados Unidos. 3 muertos y pasajeros monitoreados. Preocupación creciente en Estados Unidos por un brote que revive temores de la pandemia. Autoridades sanitarias, incluido el CDC, activaron vigilancia especial sobre pasajeros que estuvieron a bordo del crucero MV Hondius, donde se detectó un brote de hantavirus que ya deja 3 muertos y 5 contagios confirmados. Los controles se concentran en estados como Arizona y Georgia, donde residen algunos de los viajeros que ya regresaron al país. Aunque hasta ahora no presentan síntomas, las autoridades mantienen monitoreo constante ante el riesgo de que la situación pueda escalar. El foco de la alarma está en el tipo de virus detectado. Se trata del Andes hantavirus, una variante poco común pero más peligrosa porque puede transmitirse entre personas, algo que no ocurre con la mayoría de los hantavirus. Este detalle eleva la preocupación y mantiene a los sistemas de salud en vigilancia activa. El crucero, con cerca de 100 pasajeros aún a bordo, permanece bajo estrictas medidas de control mientras navega hacia las Islas Canarias, donde se prepara un operativo especial para el desembarco. Equipos médicos internacionales ya están coordinando evacuaciones y protocolos para evitar nuevos contagios. Miami y el estado de Florida son uno de los principales centros de operaciones de cruceros del mundo, con miles de pasajeros entrando y saliendo cada semana. Esto convierte cualquier brote en alta mar en un tema de atención directa para la región, especialmente en plena antesala del verano, cuando el flujo de viajeros se dispara. Además, autoridades sanitarias recomiendan a quienes hayan estado en contacto con pasajeros del crucero o presenten síntomas como fiebre, dificultad respiratoria o fatiga extrema, buscar atención médica de inmediato. La detección temprana es clave para evitar complicaciones graves. Organismos como la OMS aseguran que el riesgo global sigue siendo bajo, pero mantienen el caso bajo evaluación constante mientras avanzan los protocolos de desembarco y repatriación. Una situación que obliga a mantenerse alerta justo cuando millones se preparan para viajar. Vamos a seguir atentos a cada desarrollo. Soy Leticia Grau para América Noticias. Golpe millonario al régimen.
Impacto directo a la ya golpeada economía de Cuba. La minera canadiense Sherritt International, durante décadas el principal socio extranjero del régimen, decidió suspender sus operaciones en la isla tras las nuevas sanciones impuestas por Donald Trump. La salida no es menor. Sherritt no solo controlaba una parte clave de la producción de níquel, también aportaba entre el 10 y el 15% de la generación eléctrica independiente del país. Su retirada deja un vacío crítico en medio de apagones que ya superan las 20 horas diarias en varias regiones y afectan a más de la mitad del territorio nacional. La decisión se produce tras la última orden ejecutiva firmada en Washington que amplía las sanciones y castiga a empresas extranjeras que operen con entidades cubanas. Para Sherritt, cuyo modelo depende del sistema financiero internacional, el riesgo se volvió insostenible. El resultado es inmediato. Operaciones detenidas, directivos que renuncian y personal extranjero saliendo del país. Pero este no es un caso aislado. Empresas españolas vinculadas al turismo y la hotelería, pilares clave de la economía cubana, ya enfrentan una crisis profunda. La caída del turismo, la falta de combustible, los problemas de pagos y la incertidumbre jurídica están golpeando con fuerza a inversionistas que ahora ven más riesgos que oportunidades en la isla. El panorama podría empeorar. Con nuevas sanciones en marcha se complica aún más el acceso a financiamiento internacional, se reducen las importaciones energéticas y aumenta la presión sobre sectores estratégicos como la minería, la banca y la generación eléctrica. Y aquí hay un punto clave. La crisis que vive el pueblo cubano no surge de la nada, es el resultado directo de décadas de control, decisiones económicas fallidas y un modelo impuesto por la dictadura que hoy sigue sin ofrecer soluciones reales mientras la situación en la isla se agrava cada día. El contexto es contundente, más de 240 sanciones acumuladas, importaciones energéticas reducidas drásticamente y una economía que podría contraerse aún más este año. La salida de Sherritt marca un punto de inflexión y envía una señal clara a otros inversionistas extranjeros, un golpe que redefine el escenario económico de Cuba en uno de sus momentos más críticos. Nosotros vamos a seguir muy atentos a lo que ocurra. Soy Leticia Grau para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Un avión espía Boeing P-8 Poseidón fue detectado operando cerca de Cuba en medio del aumento de las tensiones entre Washington y La Habana. Se trata de una aeronave de patrulla marítima y vigilancia electrónica que Estados Unidos usa para recopilar inteligencia en zonas sensibles, seguir movimientos navales y monitorear señales en tiempo real. Su presencia en el Caribe vuelve a encender las alarmas porque coincide con un momento de alta tensión regional y con una relación cada vez más áspera entre ambos gobiernos. El Poseidón no lleva armamento ofensivo para combate directo, pero sí sensores avanzados, radares y sistemas diseñados para detectar buques, submarinos y comunicaciones estratégicas. Por eso su vuelo cerca de la isla no se interpreta como un paseo rutinario, sino como una operación de vigilancia de alto nivel. Para el gobierno cubano, este tipo de movimientos refuerza la idea de que Washington mantiene un ojo permanente sobre el entorno militar y político de la isla. Un video de jóvenes uniformados realizando ejercicios de combate cuerpo a cuerpo desató burlas en redes al compararlos irónicamente con una supuesta Delta Force cubana. Las imágenes muestran a varios muchachos con uniforme táctico negro, chalecos, cascos y rodilleras, mientras simulan maniobras en lo que parece una instalación militar del régimen. La escena se viralizó rápidamente porque muchos usuarios vieron un contraste enorme entre la retórica oficial y la realidad que muestran esas prácticas. La burla se alimenta de varios antecedentes recientes, desde entrenamientos con recursos precarios hasta ejercicios propagandísticos que han terminado ridiculizados en Internet. El régimen lleva meses insistiendo en su año de preparación para la defensa y en una narrativa de resistencia frente a Estados Unidos, pero los videos difundidos terminan generando el efecto contrario. En vez de proyectar fuerza, para muchos cubanos esas escenas muestran improvisación, precariedad y una distancia enorme entre el discurso militar y la realidad del país.